Como veníamos diciendo, un conflicto es una situación en la que dos o más partes perciben que en todo o en parte tienen intereses divergentes. El conflicto es un choque de intereses. Bueno, podemos hablar de distintas teorías. Las teorías antiguas consideraban que el conflicto era un problema. De acuerdo a la teoría moderna, el conflicto es una solución. Los orientales utilizan una moneda de dos caras que dice conflicto, solución. Conflicto, oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Oportunidad de aprender, de incorporar nuevos conocimientos para abordar y resolver esa situación, llamémosle situación, que hasta ahora no tenían que resolver. Entonces, conflictos tenemos casi todos los días los seres humanos, pero aprendemos aquí a quitarle ese peso que implica tengo un problema donde el cerebro da la orden al cuerpo y el cuerpo se enferma, y tomarlo como una cuestión a resolver, como un desafío y una oportunidad de aprender, de incorporar un nuevo conocimiento hasta ahora no previsto, no pensado, porque esa nueva situación que se presenta ante mí me genera el desafío de ver creativamente cómo puedo resolverla. Y cuando incorporé ese conocimiento, amplié mis conocimientos. Ergo, conflicto, oportunidad. Habíamos dicho que la importancia del conflicto está en que en estos métodos RAD de resolución alternativa de disputas, donde son las partes las que resuelven sus propios conflictos o situación conflictiva y no interviene un tercero, en la mediación, al intervenir un mediador, el mediador no va a indagar sobre las posiciones que responden a la pregunta ¿qué quiere la parte o qué dice que quiere? Por ejemplo, el objeto de la mediación puede ser un desalojo, un régimen de visitas, puede ser una disolución de una sociedad comercial, bueno, en fin, tantos temas como sean motivo de futuros juicios. El mediador está para indagar sobre los intereses. Los intereses son aquellos motivos que están, creencias, valoraciones, que están por debajo de las posiciones. Es decir, quiero esto, y nosotros preguntamos, ¿por qué o para qué lo quiere? Entonces, cuando yo averiguo el por qué, trabajo con los intereses de esa persona, de las dos partes. Cuando detecto y puedo trabajar con los intereses de ambas partes hago que colaboren para resolver sus intereses. Cuando se resuelven los intereses, cae la posición. Tan así que yo creo haberles comentado un caso de un desalojo que se convirtió en un boleto de compraventa. Muy simple, si yo me hubiera quedado en la posición el desalojo, se hubiera hecho un acuerdo probablemente donde se estipulaba un plazo para desocupar el inmueble, una suma a pagar o indemnizar por parte del reclamante, del reclamado al reclamante, sobre esa permanencia, digamos, que iba a tener en el inmueble hasta tanto lo desalojara, pero indagando sobre los intereses, descubrí que la reclamante tenía interés en mantenerse en el inmueble y en comprar el inmueble, porque lo había arreglado, porque lo había invertido mucho allí, y el reclamado interés en vender. Volvieron los dos, existió la posibilidad de dos tasaciones similares y terminó en un boleto de compraventa.
En laboral resolví un caso con un auto, indagando, era un despido, una indemnización por despido. Y cuando le pregunté al trabajador para qué iba a utilizar el dinero, me dijo, para comprarme un auto. Le dije, pero usted comentó que tenía un auto. Sí, sí, es un taxi que tengo para trabajar. Le pregunto, pero usted tiene un auto ya con el que un auto para usar. Me dice, no, no, es un taxi, yo quiero un auto particular, comprarme ahora para salir con la familia. Ah, está bien, esto pasó hace muchos años. Entonces le digo, ¿algún auto en especial? Bueno, el abogado se incomodó un poco, me dice, ¿para qué? Deje que le pregunte. Le digo, ¿algún auto en especial? Bueno, dice, en principio un auto. Bueno, voy a ver a los empleadores, que eran dos hermanos empresarios, ella y él, y ella dice, bueno, le podemos ofrecer el mío, que era un Mercedes-Benz. Y él dijo, ofrézcale el hermano, ¿no? Ofrézcale el de ella. Cuando paso le digo, mire, la empleadora le ofrece el auto de ella. No, dice, el auto de ella no. Dice, el auto de ella es un auto viejo, debe patentes, tengo entendido que no anda bien. Bueno, está bien. Le digo, ¿y qué auto usted se compraría? Bueno, si me pregunta, un Polo. Yo quiero un Polo. Bueno, está bien. Entonces vuelvo y le digo al empleador, si quiere comprar un Polo. Ah, un Polo, dice, yo tengo un Polo. Ah, ¿usted tiene un Polo? Sí. Vuelvo al trabajador y le digo, ¿de algún color en especial? El abogado estaba un poco molesto, pero me dejó trabajar. Sí, me dice, amarillo, un Polo amarillo. Bueno, dije yo. Vuelvo al empleador y le digo, ¿usted tiene un Polo amarillo? Sí. Bueno, quiere su Polo. Dice, qué fantástico sería, dice, porque verdaderamente es un auto que yo pensaba vender, y directamente a mí me vendría bien solucionarlo así. Entonces vuelvo al trabajador y le digo, ¿usted aceptaría el Polo del empleador? Uy, doctora, dice, feliz de aceptar ese Polo. No se imagina lo que yo, desde el primer piso de la fábrica, todos los días a la mañana, lo que sentía cuando lo veía entrar con ese Polo amarillo. Y se puso a llorar, se emocionó. Entonces hubo que contenerlo porque estaba muy feliz. Entonces, ambas partes satisfacieron su interés. Su interés. Uno quiso, en vez de pagar con dinero, pagó con el Polo. Y la otra parte aceptó el Polo. Y salieron contentos, los abogados cobraron sus honorarios y se resolvió. Porque siempre se habla acá de un caso de dos hermanas que discutían por una naranja. Cuando yo me quedo en las posiciones, dicen que la forma de resolverlo es o se la doy a A o se la doy a B. Y la otra forma es salomónica, corto la mitad para A y la mitad para B. Pero en realidad, cuando trabajo sobre los intereses, le pregunto a una para qué quiere la naranja y me dice la piel para rallarla y aromatizar una torta. Y le pregunto a la otra y me dice para sacarle el zumo y tomarme un rico jugo de naranjas. Entonces, la naranja la aprovecharon las dos. Esto que parece de libro, en la práctica se soluciona, en la práctica se logra con ejemplos como los que di. Bueno, sabemos que hay diferentes formas de solucionar los conflictos. Por ejemplo, en un juicio uno gana, otro pierde. En la negociación hablamos de win-win, ganar-ganar. Para lograr que ambas partes ganen,
es necesario que colaboren en la solución del conflicto y que ambas partes sientan que han satisfecho sus necesidades, creencias, valores, en última instancia intereses. Lo principal es no negar el conflicto, tampoco evadirlo, es decir, la forma de afrontar el conflicto es enfrentándolo, aclarándolo, monitoreando una y otra vez el negociador o mediador si verdaderamente el conflicto que él cree que tienen las partes es el que ve o el que escucha a primera vista o el que está entendiendo y por eso pregunta a las partes. ¿Es así el conflicto? ¿Es así lo que usted siente, lo que usted quiere, lo que a usted le pasa o le pasó? Porque preguntando, con preguntas abiertas que después vamos a aclarar que las hacemos permanentemente, vamos determinando, tenemos que saber bien cuál es el problema que los trae aquí a la negociación y que es objeto de un reclamo, porque detrás de todo eso hay creencias, emociones, sentimientos, cuestiones no resueltas. Por eso lo ideal es poder conversarlas. En la medida que las personas conversen sobre lo que está pasando, se aclaran las situaciones y es más fácil resolverlas. No se puede imponer uno a otro, tenemos que tratar de que el empoderamiento no esté en manos de ninguno de los dos o esté en manos de los dos. No puede, hay que de alguna manera nivelar a las personas en la negociación. Es muy importante porque esto lo debe hacer el negociador. Si nota que una parte no habla, que una parte no se puede abrir, no puede explicar lo que le pasa, si una parte trata de imponerse, bueno, irá a reuniones privadas o caucus. Lo principal es proceso de toma de conciencia del conflicto. Asumirlo o negarlo. Si no lo asumen, yo no puedo entrar a ayudarlos a resolver el conflicto. Hay que tener cuidado con el proceso de escalamiento, porque el conflicto, eso depende de la capacidad, de la experiencia, del expertise del negociador. Porque el conflicto, en la medida que ellos discuten, mientras no subjetivicen el conflicto, pero lo están subjetivizando al discutir entre ellos, el conflicto queda aquí sin resolver. Entonces tengo que tratar de que hablen uno a la vez, y si se empieza a producir la escalada del conflicto, tengo que dejar que suba todo lo que tenga que subir hasta que comience a bajar. Porque no puedo interferir en ese momento. Porque lo que no se dice en ese momento queda dentro de la persona y en alguna oportunidad de la negociación va a salir a flote y va a hacer que la negociación vaya para atrás. Es decir, todo lo que se adelantó se va a ir para atrás, se va a dejar sin efecto. Entonces hay que monitorear una y otra vez cuál es el conflicto, dejar que se produzca la escalada y después recién intervenir una vez que las partes se desahogaron, dijeron lo que tenían que decir, escuchar a una y escuchar a otra. Es muy importante las privadas, los caucus aquí. Bueno, el objetivo es buscar la paz. Los negociadores somos hacedores de paz. Debemos tener claro qué ocurrió, cuál fue el resultado, por qué respondió como respondió. En fin, mejorar la comunicación entre ellos y enseñarles, si no pueden, cómo pueden resolver sus conflictos. Porque aparte yo puedo pedirle al otro una cantidad, calidad determinada, pero tengo que saber si el otro puede o quiere o está en condiciones de dármelo. Entonces de alguna manera tengo que escuchar
para ir armonizando la situación y resolver el conflicto. Bueno, creo que con esto terminamos esta segunda parte. Gracias. Los temas vistos en esta clase fueron teoría del conflicto. Tenemos una teoría moderna y una teoría antigua. La teoría antigua implicaba que el cerebro daba la orden al cuerpo, tenemos un problema, y este en consecuencia se enfermaba. La teoría moderna enfoca el conflicto como una oportunidad de conocimiento. Se genera un nuevo aprendizaje. Teoría de la negociación. Conflicto, choque de ideas. En la negociación hay choque de ideas. Nos basamos en los intereses, qué es lo que la parte quiere, las creencias, las emociones,